Bienvenidos a Plan Z, el podcast sobre cambios de rumbo y desarrollo profesional. Aquí no hay fórmulas mágicas ni discursos vacíos. Hablamos sin filtros sobre lo que de verdad implica reinventarse, dudas, miedos y decisiones reales. Soy Noemí Latorre, consultora de liderazgo y coach de desarrollo profesional, y si alguna vez te has planteado cambiar de rumbo sin tirarlo todo por la borda, este es tu podcast. ¡Empezamos! Hoy nos acompaña Rodrigo Sampedro, ingeniero industrial, formador, trabaja en desarrollo de liderazgo y alto rendimiento, escritor también, entre otras muchas cosas, y con él vamos a explorar cómo integrar el alto rendimiento, el bienestar y el liderazgo en la vida profesional para construir una carrera más sostenible y satisfactoria. Hola Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas, Noemí. Muchísimas gracias. Estoy muy bien y muchas gracias por invitarme a este espacio. Qué bien, la verdad que estoy súper contenta de tenerte, que lo hablábamos también justo ahora antes de empezar a grabar, que yo te conocí hace unos meses en una charla que diste muy inspiradora. Yo estaba en el programa de Generación Propósito de la Fundación Princesa de Girona y tuvimos ahí unos días por Cataluña con diferentes charlas, diferentes ponencias, el Tour del Talento, y la tuya me gustó un montón y te decía, me quedé con las ganas de hablarte porque nos fuimos de ahí muy rápido y nada, que te agradezco que nos des este hueco. Me gustó mucho. Este podcast al final va sobre desarrollo de carrera, desarrollo profesional, de talento, crecimiento. Y tú ahí también hablabas mucho de tu trayectoria, que ahora me gustaría que compartieras un poco, que venías más del mundo de la ingeniería, pero habías ido, abriéndote caminos y al final has tocado muchas áreas diferentes. También ahora haces temas de alto rendimiento, de liderazgo, coaching. Le das un toque humanista a todo esto que resonó mucho conmigo y me gustaría que compartieras un poco de todo esto. Así que, primero de todo, te voy a pedir que te presentes un poco y que nos puedas contar cuál ha sido esa trayectoria, que sé que ha habido cambios, con momentos de cambio. Concretamente, eso me interesaría, ese momento de cambio, cómo fue y qué miedos te enfrentaste, cómo lo gestionaste. Maravilloso, Noemí. Fíjate que agradeceros también este espacio. Enhorabuena por lo que estáis creando, porque creo que, como hablábamos en bambalinas, es un altavoz para mucha gente, ¿no? ¿Cuántas veces igual lo que hablemos va a servir a otra persona? Y esta vocación de servicio, daros la enhorabuena por ello. Y como también la Fundación hace puentes, une, ¿no? Une puentes, ¿no? Sí, Yo llevo colaborando con ellos tiempo, con Propósito, con Generación Talento y otras iniciativas, y me acabo encontrando jóvenes con una ilusión, con una motivación, con unas ganas, que creo que va en contra de algún mensaje popular que hay ahora de las nuevas generaciones, ¿no? Aprovecho también para decir esto, que creo que es a veces comentarios muy injustos y como toda generación hay de todo, pero yo tengo la suerte de estar cerca de muchos jóvenes que estáis haciendo cosas maravillosas. Dicho esto, enhorabuena y os cuento un poco, ¿no? Mi trayectoria. Párame en cualquier momento, pregúntame lo que necesites. Y ha habido varios hitos en mi vida importantes, ¿no? Como en todo ser humano. Fijaos, si me tengo que presentar, me presentaría primero como persona, ¿vale? Soy hijo, soy hermano, soy pareja, soy amigo, soy colaborador o compañero. Y fijaos que esto que dices de la parte humanista me ha marcado mucho durante toda mi vida, ¿no? Porque vas entendiendo que la mente ingenieril y la mente racional es condición necesaria, pero no es suficiente. Hace falta un corazón humanista, ¿no? Como bien comentabas, Noemí. Y creo que cada persona lo tiene en su proporción, pero a veces no lo escuchamos lo suficiente. A veces somos muy emocionales y poco racionales, muy racionales y poco emocionales, y creo que cada uno va transitando este equilibrio, ¿no? ¿Dónde empieza o por qué hago lo que hago ahora? Pues tendría que ir bastante atrás, ¿no? Con 6, 7, 8, 9 años mi madre me presentaba a concursos de relato corto y ya la escritura empezó a marcar un antes y un después. Gané algún concurso a nivel autonómico o nacional y desde entonces he estado escribiendo, ¿no? Y después con el tiempo, cuando entré en la parte de neurociencia y psicología, me di cuenta que el journaling, la escritura, es una herramienta de terapia, autoterapia buenísima, ¿no? Bajar de la cabeza al papel. Ahora sabemos que están quitando ebooks y formatos digitales de muchos países porque nos estamos dando cuenta que el eje cerebro, mente, mano es súper importante desarrollarlo porque es esa forma simbólica de bajar de la cabeza al papel, ¿no? Entonces todo empezó como esa relación conmigo o de cómo entender el mundo a través de la escritura o el dibujo, ¿no? Luego a los 14 tuve la suerte de jugar de 14 a los 18 en un equipo, bueno, en la cantera, en un equipo de primera división. Yo jugaba de portero en el Racing cuando estaba en primera y ahí tuve la primera experiencia, Noemí, con un psicólogo deportivo. Ahí me empecé a dar cuenta de lo importante ya no solo de la parte técnica,
de la táctica, de la estrategia, sino que la gente estuviera bien de salud mental, emocional y física. ¿No? Ujú, Podíamos ser muy buenos en unos aspectos, pero cuando fallaba lo emocional, caíamos. Cuando caía lo mental, caíamos, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta de esas dimensiones que tantas veces hablamos de salud, ¿no? La parte mental, emocional, física, incluso espiritual. Espiritual, a veces relacionada, muchas personas relacionan con la parte de religión, ¿no? La parte de fe, y otras personas relacionan más con la parte de vocación de servicio, de propósito, de legado, pero nos vamos dando cuenta como ahora la neurociencia se apoya mucho en esto. Cuando hablamos de propósito, de hecho, generación propósito, tiene que ver con el para qué. ¿No? ¿Qué, ujú, qué traigo sí. yo al mundo? ¿Qué talento y don tengo? Y desde dónde lo entrego, ¿no? Entonces tuve la suerte, esos años Noemí, de vivirlo en un alto rendimiento, ¿no? Y luego fíjate qué curioso, hice bachiller tecnológico, pero cogí de optativa psicología. De forma Ajá. que esto me ha acompañado siempre. Después estaba entre caminos arquitectura industriales, que para mí entonces era lo fácil, y no es que fuera fácil, lo fácil para mí era estructura, tangible, porque el ser humano, yo siempre he sido muy conciliador, muy mediador, he intentado ganar el reconocimiento y el amor de otras personas, no fallando a los demás, y creo que en esos años me vi un poco sin herramientas, entonces tiré por lo técnico. Luego estuve, Ujú, como bien comentabas, 11 años en multinacional, 4 o 5 en ingeniería y más de más I, 6 7 en desarrollo de negocio, expansión internacional, comercial, desarrollo de producto. Y aquí, en transición que antes preguntabas, me ayudó mucho también a entender las dos miradas, o las tres o las cuatro miradas, ¿no? Que al final, aunque estemos en la misma empresa, ingeniería, negocio, mantenimiento, producción, legal, financiero, no trabajan de forma similar. Son perfiles conductuales diferentes, tienen ujú, amueblada la cabeza de forma diferente y creo que el arte, como bien comentabas, antes hablábamos en bambalinas, es sacar lo mejor de cada persona, entendiendo a cada persona. Y ahí, por ejemplo, el método DISC tiene una frase que me encanta. Ya es mucho tratar a alguien como te gustaría que te trataran, pero ya tratar a alguien como esperas ser tratado, yo creo que es un signo de liderazgo muy bonito, ¿no? Entonces, fíjate, en todas estas etapas, en todos los virajes, en los cambios geográficos de trabajo ya internacional, o el cambio de Santander a Pamplona, o los viajes que tuve que hacer por todo el mundo, venía esta sensación que comentas, Noemí, ¿no? ujú, Una lucha interna en toda transición que tiene que ver con quién soy, qué he venido a aportar, no quiero fallar a la gente que quiero, y también a veces una lucha externa, ¿no? Un conflicto externo, de que la gente que te quiere que seas feliz en base a sus conceptos, de forma que intentan a veces minimizar tus riesgos para ujú, que de alguna forma estés mejor. Pero claro, imagínate, cuando dejo el trabajo en Santander para ir a Pamplona, cuando dejo el trabajo en Pamplona para venir a Madrid, cuando dejo el ujú. trabajo multinacional para emprender, ¿no? Para hacerme autónomo. En todas estas transiciones nos enfrentamos bajo mi punto de vista a un discurso interno, a un juez o juez interior, pero también a un juez y juez exterior. Familia, Sí, amigos, entorno. Entonces, no sé si tiene sentido esto, Noemí, como te estoy contestando, si era un poco lo que estabais esperando, sí, ¿no? Pero sí, estas no. transiciones nos enfrentamos constantemente a este movimiento interno y externo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es muy interesante esto que dices de, pues eso, cuando ante un cambio, para empezar, con uno mismo a ver siempre de repente una tensión de a ver qué está pasando, qué necesidad tengo, me veo capaz de cambiar, pero esto que dices de la mirada externa y de el juicio que puede haber desde fuera, aunque sea por nuestro bien, ¿no? Como un poco por protegernos de cómo vas a cambiar con lo bien que estás, todo este tipo de cosas al final son un reto cuando queremos hacer algo diferente que al final nos puede abrir, bueno, nos amplía el mapa de oportunidades de nuestra trayectoria y demás, nos enfrentamos mucho a estas resistencias en general. O sea que está, bueno, yo creo que es muy útil no parar de ver ejemplos de personas que han transitado eso y que al final son pasos que se superan. Y me parece muy interesante todo lo que has ido comentando. Vuelvo también a ese inicio y rescato también ideas que nos podemos llevar. Esa parte de escribir, de pasar a papel, me ha encantado. Y que lo hayas podido tener presente desde pequeño, que supongo que habrá sido como algo significativo pues igual te sentías más en comodidad con esa mente estructurada, más un camino más de ingeniería, pero el haber tenido ese recurso tú desde tan joven, pues te habrá ayudado a desarrollar mucho esa parte humanista que habría en parte innata en ti, o ese interés hacia ese lado, y que al final ha hecho que seas una persona que has unido mucho, has fusionado mucho todos esos caminos que has transitado. Claro. Y, y eso es muy, muy interesante. Y bueno, luego lo que comentabas de alto rendimiento y toda la parte de fútbol, que con esta figura del psicólogo que mencionabas,
Me recordaba un poco cuando hablamos de potencial o de talento, em, muchas veces hacemos referencia como a figuras clave que, que están ahí en tu contexto, en tu entorno, que puede ser familiares o puede ser pues típica figura de un entrenador, por ejemplo, o un profesor, Total, total. alguien que te desde fuera, o sea, puede ver tu potencial y te da herramientas, te guía en el camino un poco, y me sonaba muy así, de que ese psicólogo en ese momento como que te abrió un poco la perspectiva de somos mente, cuerpo, emoción, somos el conjunto de todo, ¿no? No tan estructurado como venimos, como la tendencia que venimos más de esta parte científica, y supongo que integrar eso y comprender eso desde una edad tan joven, pues al final te ha abierto un montón de la perspectiva. Total, Noemí, fíjate que lo que remarcas, yo soy lo que soy ahora en base a mis circunstancias, en base a cantidad de gente que se ha topado en mi camino y yo en el suyo, ¿no? Creo que eso también lo hemos hablado, ¿no? La importancia del agradecimiento, ¿no? De entender que yo ahora puedo construir lo que estoy construyendo gracias a lo que han construido otras personas o todo el apoyo que he tenido de otra gente, ¿no? Esa figura del psicólogo fue importante, pero también de mi entrenador de porteros entonces, Pedro Mm, Alba, ¿no? Con 14 añitos ya trabajamos la autoexigencia, trabajamos la exposición de exigencia hacia los demás en un ambiente que nos jugábamos cada fin de semana cosas importantes, viajábamos como equipo por toda España, jugamos campeonatos de España, tuve la suerte de entrenar con el primer equipo varias veces, de viajar también con Segunda B. Entonces, al final, me siento muy agradecido porque es como que mi proceso, cada uno tiene el suyo, pero yo he percibido que si me comparo con otras personas, eh, he tenido la suerte de haber estado expuesto previamente que otra gente a cosas que han vivido más tarde, ¿no? Yo lo que viví de 14 a 18 es lo que se vive en consultoría Big Four o lo que se vive en los primeros compases de trabajo. Yo cada año mm, nos elegían dentro o fuera, subías up or out, ¿no? Subías o te ibas, ¿no? Metían a alguien, ¿no? Y claro, eso también tiene la parte negativa y oscura, que a veces no estamos suficientemente preparados a nivel de competencias o psicológicamente para afrontar tan jóvenes esto. Que esto está pasando en ujú, emprendimiento ahora, ¿no? Vemos emprendedores que pasan de tener en el banco 100 euros a levantar una ronda de 1 millón, pero no han hecho los pasos intermedios. Y fíjate esto, Noemí, que también te quería comentar, ¿no? En esa etapa de empresa, en desarrollo de negocio, claro, el hecho de escribir me permitió entender mejor los conflictos, las negociaciones. Yo estaba en mesa de ujú, negociación de decenas o centenas de millones de euros durante esos años, ¿no? De hecho, cuando aviso en Acciona en octubre del 18 que salgo de la empresa en agosto del 19, yo me fui sin paro, sin indemnización, ¿no? Fui yo el que decidí salir, pero bien es cierto que yo necesitaba devolver a esos 7, 8 años que había estado en esa casa todo aquello que me habían dado. Formamos equipo, cerramos contratos y después recuerdo que el último viernes de contrato que yo tenía me fui a las 12 de la noche acabando de cerrar informes. Es decir, creo ujú, que dentro de ese alto rendimiento bien entendido tiene que ver o tiene que estar el agradecimiento bidireccional. Yo te cuido, tú me cuidas y avanzamos juntos, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante como todas estas figuras que van surgiendo a lo largo de nuestra vida, nosotros les aportamos, pero ellas también nos aportan. Y qué importancia no olvidar esto, ¿no? Porque creo que esto es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Entender que hoy en día de forma individual vamos a conseguir muy poquitas cositas, pero sí de forma apoyada, ¿no? De forma sistémica. Y aquí, ujú, esa última etapa, que me preguntabas también, pues imagínate, ¿no? El comité de dirección simbólicamente se dividió en dos. Muy poca gente me entendía, ¿no? Y gente que le sentó mal que se la empresa posiblemente. Y gente que igual no me entendían, pero que me apoyaron. Pero después con el tiempo, fíjate también la vida, qué paradojas, ¿no? Me han escrito algunas de estas personas, a las cuales les tengo muchísimo aprecio. Me dice, Rodri, qué bien viste el futuro, te has adelantado, ahora lo que haces parece que tiene más peso que antes. Y yo les digo que no, que yo no tenía la bola de cristal, yo simplemente seguí intuiciones, corazonadas y parte de mi proceso. Y no era porque viera que esto fuera necesario únicamente fuera, ujú, sino porque yo necesitaba ese cambio en mi vida. Pero ¿qué pasa, Noemí? Que cuando das estos cambios, hay momentos de soledad intermedia en las que nadie te entiende. Luego, cuando te ven bien, te dicen, qué bien esa situación ujú, o ese paso que has dado, pero igual esa persona que te está diciendo esto en su momento fue un obstáculo, o incluso te ujú, dejó de hablar, o incluso atentó contra alguna parte importante de ti, simplemente con el objetivo de que tú estuvieras seguro, segura, ¿no? Entonces fíjate que lo que me planteas es algo muy interesante, porque es cómo me relaciono con el otro y cómo
es de ser responsable con mis emociones y no depositar en el otro una carga que no es suya. Porque siempre que hay un periodo de transición, estarás conmigo, que hay este trasvase de responsabilidad, de presión, de autoridad, que a veces no hace sencillos los cambios, porque lo que está en el fondo ya no es el éxito, es el amor. Tú date cuenta que a veces no tomamos decisiones por tener miedo a cambiar porque me vas a dejar de querer o de valorar o de lo que sea. Entonces, toda transición vital o profesional, que es lo que estamos hablando aquí, sin darnos cuenta, hay una sensación de pérdida Sí. potencial, que es lo que nos hace no tomar la decisión. No sé qué opinas, ¿no? Si tiene sentido un poco esto. Sí, sí, tiene muchísimo sentido. Hombre, al final, en todo cambio de este sentido sí que va a haber una pérdida. Es como nosotros seamos capaces de gestionar eso y si lo elegimos, ¿no? Entonces requiere mucho autoconocimiento y, como dices, mucha confianza y seguridad en uno mismo para poder gestionar esa circunstancia donde te vienen presiones de muchos lados y te pueden hacer dudar. Te quería preguntar, también decías como que te habían dicho de, bueno, qué buena visión tuviste. ¿Tú tuviste, cuál era la visión o qué te imaginabas cuando hiciste ese cambio? Oh, muy interesante, Noemí. Fíjate que cuando no me conocen o conocen toda mi trayectoria, ven el currículum, por ejemplo, o ven el cambio, normalmente es un comentario o su percepción es abrupta, ¿no? Decir, oye, ¿cómo este Ujú, cambio tan gordo, ¿no? Pero lo que intentaba explicar antes a tu primera pregunta es que yo lo he vivido como una transición más normal, ¿no? Lo que yo he vivido ha sido una transición de recuperar algo que siempre estuvo, que nunca solté, ¿no? Pero tal vez claro. yo tuve, Noemí, que ponerme fuerte, que estructurar cosas para poder volver a las personas, ¿no? Estos 6 años he estado con personas full time, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta de que posiblemente esto no habría sido capaz sin todo lo anterior, ¿no? Sin estar Ujú, en negociaciones muy tensas, con mucho importe económico, con todo lo que aprendí de negociación, de gestión de conflictos, de liderazgo, de gestión de equipos multiculturales, multigeneracionales por todo el mundo, porque yo teníamos equipos a veces jerárquicos o transversales en todas las divisiones del mundo. Entonces, al final, por eso ese agradecimiento. No hubiera sido posible esta última etapa en la que estoy viviendo, que hago 6 años ahora en agosto de autónomo, sin todos los 11 años anteriores y sin todo lo anterior del fútbol, de la ujú, pintura, de la escritura. Entonces, invito mucho a la gente, sobre todo a el discurso de Stanford de Steve Jobs, tiene muchas perlas, ¿no? Muchas pepitas de oro. Y una de ellas es que los puntos solo se pueden unir hacia atrás. Y a tu pregunta última, fíjate que en mi caso, em, fue como una forma de volver, ¿no? Esta última etapa de mi vida, cuando decido avisar a la empresa 10 meses antes, yo había venido a Madrid por amor, porque mi pareja, Carla, llevamos 22 años juntos, pero entonces en el momento ella estaba en Madrid y yo ujú. sentía que en Pamplona todo el mundo veía una vida idílica para mí, incluso el director de ingeniería y mis compañeros me decían, quédate en Pamplona, es un sitio espectacular, y lo es, y el trabajo Soy es de Pamplona. espectacular. Y claro, pues fíjate, Noemí, y lo sigue siendo, ¿no? Pero ese amor que también yo percibía de ellos hacia mí o de lo que habíamos construido juntos, a veces no veía que yo me estaba rompiendo por dentro por no poder atender a otra parte importante de mi vida, ¿no? Entonces, Ujú, fíjate que todo ha sido corazonadas, intuiciones, intentar ser íntegro y honesto conmigo, a la vez intentar no fallar a los demás, y no ha sido bola de cristal. Bien es cierto, ha tenido mucho más que ver posiblemente con pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. ujú, En esos momentos de mi vida de quiebre, ¿no? O de varios caminos que se abren, tener la capacidad de ser lo más íntegro conmigo y con los demás y decir, creo que esta etapa se ha acabado, vamos a intentar cerrarla entre todos bien, pero yo siento que tengo que estar en otro lugar. Y me equivocaré o no, pero llega un momento, no sé si te habrá pasado, que es tan fuerte esa sensación que ya no puedes decir que no, ¿no? Y fíjate en Pamplona, una amiga mía, Paula, una compañera que tenía en la OFI, tenía una frase en el armario que yo siempre veía todas las mañanas, que no conocía esa frase por entonces, ¿no? La conocí gracias a ella y era de Confucio, al parecer, que es, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Claro, fíjate que tu pregunta es buenísima, porque tiene que ver con estos cambios vitales, que a veces son representaciones de cambios profesionales, pero no deja de ser un cambio vital. sí. Entonces, yo en mi caso no tenía la brújula, pero sí fueron dándose cúmulos entre mi talento o mis dones o mi forma de, de mediar, mi forma de intentar que la gente esté bien, que yo empezaba a darme cuenta que también la gente empezaba a estar un poco peor. Yo también perdí compañeros, ¿no? En diferentes etapas profesionales. Me daba cuenta que tal vez la ingeniería, tal y como yo la estaba viviendo, ¿no? Eran turbinas eólicas en su momento, también calculamos otras estructuras en otras empresas en las que estuve, temas onshore, offshore, puentes, ¿no? También de obra civil. Me daba cuenta que el gran reto de este siglo, y esto sí es algo que sentía, tenía más que ver con las personas que con lo técnico.
creo que habíamos, ¿no? La revolución industrial y todo avance técnico, por supuesto, va a seguir, pero creo que habíamos tocado un techo técnico y lo que teníamos que atender era la parte humana. ¿Qué sentido tiene tener las mejores avances técnicos, ¿eh? Parques, opciones para viajar, opciones de vivir vidas plenas si el ser humano no está bien? Y fíjate que ahí viene cierto que igual si era una intuición, también soy una persona bastante sensible que desde pequeñito me daba cuenta cuando la gente no estaba bien. Y creo que ha sido un cúmulo de cosas, pero fíjate ahora lo que nos ha pasado. 2012 a 2022, últimas estadísticas nacionales, hemos pasado estrés, depresión, ansiedad de un numerito a un factor por 4,5. Es decir, por cada caso de antes, de 2012, tenemos 4 o 4,5 o 5 ahora. Y problemas de insomnio han pasado de un factor 1 a un factor 9. Antes había una Mm. persona con problemas de sueño, descanso e insomnio. Ahora, 10 años después, hay 9 en este caso. Entonces, yo también te devuelvo la pregunta, Noemí. ¿Crees que estamos viviendo un cambio de paradigma? ¿Crees que realmente esta parte humanista, que muy bien has destacado desde el minuto uno, no ha de olvidarse de la técnica, por supuesto, porque también somos en base a todo lo que hemos construido, toda la técnica, pero que hemos de poner foco, porque ahora la parte humana está temblando, ¿no? Es mi percepción, no es la verdad, ¿no? Sí, coincido bastante. Creo que efectivamente llegará un momento o ahora mismo toca reequilibrar esa parte. Mm, y rescato algunas de las cosas porque has dicho cosas muy interesantes y has tocado muchos puntos. Me ha gustado mucho cuando has dicho que para ti fue un cambio natural, también por ayudar un poco a quien nos pueda escuchar y que pueda estar, no sé, pensando en la posibilidad de un cambio, ¿no? ¿Cómo puedes saber si puede ser el momento para ti de avanzar Sí. hacia algún lugar? Pues Muy aquí has bueno. dicho varias cosas. Por un lado, lo has visto como algo bastante natural. Identificabas como internamente, decías, antes es un cambio personal, o sea, como que el cambio ocurre primero en ti y luego ya va fuera, ¿no? Y decías algo así como que había partes de ti que no estaban siendo cubiertas, que tú tenías como la necesidad, no sé si lo has dicho con estas palabras o lo pongo yo porque yo también he transitado un poco algo muy similar. Y cuando notas que hay una parte tuya que no está siendo, no sé si utilizada o cubierta, una necesidad más profunda, pues es un indicador interesante del cual decidir tirar e investigar hacia adentro en ti qué quiere decir todo eso y exactamente cuál es esa parte que no está siendo pues utilizada, cubierta, que pues igual en tu caso, en el mío también fue así, era la parte más humana, la parte más de personas. Y mencionabas también, decías algo como, bueno, mis talentos, mis fortalezas, eso es como otro indicador. A veces va muy conectado esa necesidad que tú tienes de desarrollar algo internamente y desplegarlo, puede tener que ver con talentos más innatos que tú tengas o determinadas fortalezas que igual en ese momento vital profesional no estás pudiendo utilizar. Y es una pena, porque cuando sí las desplegas, cuando estás utilizando tus talentos en tu trabajo para hacer algo, eso genera muchísima satisfacción y te desarrollas mucho desde ahí. Además de que sientes seguramente que el impacto que generas pues es mayor porque es algo que especialmente se te da bien. O sea, es un círculo pues de satisfacción muy interesante. Y cuando eso no está, puede generar fricción interna. Total. Entonces son momentos o pequeñas cosas que pueden pasarnos que si nos ocurre está bien pararse y decir, vale, aquí qué está pasando exactamente. Muy bueno, muy Eso bueno. me ha parecido muy interesante, sí. Muy bueno, Noemí. Fíjate, si me permites, también Ujú. aprovechando esto que estás diciendo, también para poner un disclaimer, ¿no? Una invitación con mucho cariño, es que esto nos ayuda a ver que no somos tan diferentes. Esto no va de buenos y malos, esto va de que todos tenemos un camino y a veces nos estamos comparando muy mal, bajo mi punto de vista. Esto también tiene que ver con algo que he puesto aquí, que mucho cuidado con quemar los barcos, mucho cuidado con ver redes sociales porque no todo el mundo está contando toda la verdad. No todo es tan fácil como parece en ocasiones, tampoco a veces es tan difícil como parece, pero bien es cierto Mm, que estamos viviendo en un mundo en el cual alguien es capaz de comprarse un Ferrari por 5.000 euros, arreglar las chapas, no tener motor y hacerse un vídeo diciendo que ha conseguido en un mes comprar ese Ferrari. Esto está pasando y hay gente que los tiene de verdad, sí. ¿eh? Yo conozco mucha gente que ha ganado mucho dinero, ¿no? Pero fíjate qué interesante, Noemí, eh, el hecho de cuidado con comprar mensajes que no son tuyos, llévatelos a casa, escucha a todo el mundo, pero sé consciente que a veces la vida no va de dejarlo todo de golpe. A veces la vida, como bien comentas en mi caso, alguien puede ver mi caso y decir un salto al vacío, cómo lo hizo o qué bien le ha ido. Cuidado, hay días muy complejos. Ayer mismamente yo con redes
he tenido muchos mentores y mentoras que me han dicho, tienes que estar, porque si no estás, no te conocen, no te pueden comprar, ¿no? Pero por otro lado, intento ser muy cauto. Mira, ayer mismamente tuve un ratito, bajaba a una escuela de negocio, estaba lloviendo mucho en Madrid y cogí un taxi, un Uber, y tuve Ujú, la suerte de que vino un Tesla y estábamos en atasco y tenía que sacar trabajo, estuve sacando trabajo y en un momento digo, va, me hago un pequeño vídeo o me saco una foto y hago una reflexión, ¿no? En ese momento me vino una reflexión. Pues fíjate, mucha gente ha dicho, Rodri, qué bien te veo, Rodri, qué bien te va, Rodri, me alegro mucho por ti. Ya directamente he dicho, oye, cuidado, que os esté poniendo lo positivo no quiere decir que no tenga momentos complejos, que ahora no esté teniendo proyectos complejos, que no haya tenido ayer un mal día. Es decir, cuidado con lo que vendemos, cuidado con lo que compramos, cuidado con la percepción, porque creo que esto mm, está haciendo mucho daño. Y fíjate que en esa conferencia que tuvimos juntos, Noemí, el concepto de Ikigai va muy, muy, muy a lo que acabas de comentar. Y cuidado con esto, porque un trabajo para mí es un tesoro. Y hay momentos de nuestra vida que el trabajo cubre mucho, pero no puede cubrir todo. Igual que una pareja, un amigo, a veces no pueden cubrir todo y buscamos que cubra todo, ¿no? Entonces, a veces hay trabajos que alimentan el estómago y benditos trabajos. mm, De forma que tienes que alimentar tu alma, si me permites, o la parte más trascendente o más espiritual, cada uno que ponga la palabra que necesite, o más de propósito, fuera, vía ONGs, vía fundaciones, vía un intraemprendimiento, lo que sea. Cuidado, bajo mi punto de vista, con ir solo moviéndote por pasión, porque el Ikigai esto deja claro, ¿no? mm, Dice, oye, ¿en qué eres bueno? Por un lado, ¿no? Si eres bueno vas a tener más probabilidades de que vaya bien. ¿Qué te apasiona? Porque esto decía Steve Jobs, si no te apasiona y te caes, va a ser más difícil levantarte porque va a haber caídas. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y por otro lado, ¿por qué están dispuestos a pagarte? Yo creo que ese modelo de Ikigai a mí me parece muy bonito para que cada persona vea lo que está cubriendo y que vea, por favor, que no siempre lo puede cubrir un trabajo. Porque todo trabajo tiene lados oscuros. Y os lo dice alguien que iba buscando entornos donde todo fuera perfecto o moralmente correcto o éticamente correcto. Y en estos 6 años te puedo decir que está trabajando con muchas empresas y personas y te vas dando cuenta que no siempre las personas que acompañan personas tienen mi mismo código ético. Y no digo que el mío sea el mejor, pero a no todo el mundo le importan las personas que trabajan en recursos humanos. No todo el mundo le importan las personas que son psicólogos, psicólogas o terapeutas. No todo el mundo se mueve igual. Entonces yo algo que lanzo aquí, pensando en alto, en parte de mi vivencia es que es un poco como el yin y el yang. En todo lo negro hay algo blanco, en todo lo blanco hay algo negro, y cuidado con buscar un sitio idílico que igual tampoco mm. existe. ¿No? Yo sigo en búsqueda, Exacto. ¿no? No sé cómo te llega, Noemí, porque lo que decías era súper interesante. Sí, Oh, aviso a y navegantes, cuidado, por favor. me parece muy importante también como aclarar esto, porque va muy ligado a lo que decías de las expectativas, incluso de las redes sociales, o conecto con lo que decías un poco antes de la ansiedad, de este momento como tan raro socialmente en el que vivimos. Em, que no nos quedemos con esos mensajes que a veces parece que están de eso, pues, ala, te lanzas al vacío y lo dejas todo y encuentras tu trabajo ideal. Bueno, a ver, aquí a veces las transiciones son mucho más, como decías tú de tu caso, naturales. No es, venga, rompo con todo y voy y tal. O sea, algo como incluso más estratégico, más natural y ver la foto completa, ¿no? Desde un lugar más, pues sistémico tal vez, cómo fusionas todos los puntos, cómo puedes encajar en este momento de tu vida las piezas de la mejor manera para que estés bien y no pongas todo como el foco en una única cosa y una expectativa tan alta que no que te va a hacer sufrir, porque si ponemos Total. la expectativa demasiado alta y no estamos siendo realistas, pues nos estamos poniendo ya de partida en una posición muy incómoda. Y de Y ahí podemos fíjate, llegar o por uno mismo, porque compramos determinados mensajes, o porque nos comparamos con otras personas cuando solo estamos viendo un trocito de esa foto completa de la realidad de la persona. Y al final eso es volver otra vez, yo creo, a pararse un poquito, a reflexionar desde uno y buscar esa coherencia general que comentabas también antes. Espera, antes de continuar, si alguna vez has sentido que tu carrera no avanza o que necesitas un cambio, este espacio es para ti. Aquí hablamos sin filtros sobre dudas, miedos y decisiones que pueden marcar el rumbo profesional. Si quieres compartir tu experiencia o seguir la conversación, conecta conmigo en LinkedIn. total. Y Mm, fíjate, Noemí, que yo te puedo contar mi caso como yo lo viví. Yo sí he soltado ramas sin tener otras, ujú, pero entendamos todo el contexto. Os cuento dos transiciones. Me preguntabas al principio por transiciones. Una transición fue de Pamplona a Madrid. Yo a mi jefe directo de ingeniería le comenté que tenía que ir a Madrid
y que dejaba el trabajo, eso sube a dirección, me llaman y hablamos. Y me dicen, oye, ¿vas a la competencia? Y digo, no, me voy sin trabajo. Yo siento que ahora lo que tengo que hacer, me quedo aquí el tiempo que me necesitéis, cerramos todo lo que haga falta, pero yo siento que tengo que estar en Madrid. Fíjate la vida qué bonita es, Noemí, que ese verano me invitó el director de ingeniería a coger algún día más de vacación para pensármelo bien y yo le decía, ¿no? Que desde aquí le mando un saludo porque es otra persona que aprecio un montón. Le dije, me cuesta mucho tomar decisiones. Cuando las tomo ya no tengo vuelta atrás. Sé que yo tengo que ir a Madrid. Digo, pero gracias también por intentar cuidarme, ¿no? Y fíjate también qué interesante esto, Noemí, porque la vida también es muy curiosa. Eh, Semanas o meses después, cuando ya estaba haciendo el último camión de mudanza, me llaman de un chico de BBVA y digo, uy, si yo no tengo BBVA como banco. Y me dice, no, que has quedado finalista en el premio Joven Talento de Edipe. Yo había mandado un escrito 5 o 6 meses antes, ya se me había olvidado, sobre el líder del futuro. Y justo acabé en Madrid con ese premio, que quedé finalista. La empresa me rescató al final en una vacante dormida que había en desarrollo de negocio. Hice un proceso de selección Fíjate. muy durillo, que nadie sabía que existía y claro, cuando el director de recursos humanos se enteró que yo me iba a Madrid sin nada, posiblemente, y claro, desde ingeniería había muy buenos reportes sobre mí, pues me hicieron un proceso interno por si encajaba y acabé con un trabajo muy bonito, más relacionado con personas durante 6 o 7 años. De forma que conseguí, es como que la vida a veces te dice, ¿quieres lo suficiente esto? Tienes que dar el primer paso, ¿no? Y después cuando lo das, la vida se despliega. Pero claro, veamos el contexto. Yo por entonces tenía veintitantos años, si no me equivoco, no teníamos hijos, era más sencilla esa decisión. Después, cuando emprendo, siguiente transición, 6 años después, lo mismo, no teníamos hijos, no había cargas, no había hipoteca, ¿no? Igual si hubiera tenido familia Noemí o una responsabilidad mayor, no hubiera podido dar este cambio tan fácil, Ujú. ¿no? Y también ahí lo mismo, me lancé un poquito, avisé con 10 meses, pero yo no tenía un plan ni tenía clientes. Yo empecé a pagar, si fue un 4 de agosto del 19 cuando empecé a emprender, empecé a pagar el 5 de agosto autónomos y no tenía clientes hasta 2 meses, 3 meses después. Yo no tenía plan, no tenía rama. Pero claro, Sí, cuidado porque no todo el mundo tiene la situación para poder sostener. Tenía unos ahorros de multinacional, no tenía mis ahorros, tenía un plan de seguridad. Entonces, mucho cuidado porque es esto que tú acabas de decir, no te compares injustamente, que es lo que solemos hacer, y si te comparas, pregunta por toda la información, porque no es tan fácil. Y cuando falta alimento para el estómago o falta para pagar, posiblemente van momentos muy complejos que no todo el mundo ni quiere ni puede sostener. No sé si tiene sentido esto, ¿no? sí, Con lo sí, que no, decías antes. total. Y al final, pues eso es, tú lo hiciste porque te conocías, sabías que en ese momento podías, más allá de lo externo, incluso lo económico o las responsabilidades familiares, supongo que también dices, no tenía un plan. Bueno, igual sí que había como una visión un poco estratégica, o por lo menos tenías seguramente esa confianza y seguridad de que sabrías hacerlo, sabría una serie de capacidades y habilidades que tendrías tú contigo en tu mochila, em, que te daban como la confianza para hacer eso, ¿no? Me Puede imagino. ser. Y fíjate que tiene mucho que ver igual con mi historia, ¿no? Invito a la gente que nos escuche y nos vea que piense en su historia, porque no somos ni mejores ni peores, somos muy parecidos. Cuando al final Mm. hablamos de esta forma tan abierta, todo el mundo ha ido cogiendo experiencias a lo largo de su vida que le ha hecho ganar confianza o momentos más complejos de pérdida de confianza. Posiblemente esa confianza la tenía, pero también te digo de forma muy honesta, entendí más tarde amigos y gente cercana que me decían, Rodri, ¿no tienes un plan? Yo decía, sí, sí, tengo un plan. Realmente no tenía un plan. No Fíjate, tenía. Noemí, yo había cogido bueno, un plan era devolver tiempo a la familia, pasar más tiempo conmigo, atender necesidades que no tenía cubiertas en ese momento y seguir estudiando cosas que me apetecían. Por ejemplo, tenía 12 asignaturas cogidas en psicología por la UOC, en el grado de psicología, para el último cuatrimestre este después de verano. Una vez paré, ¿y qué pasó? Que tuve la gran suerte que una empresa, Niracara, que Niracara es una empresa con la que llevo trabajando 6 años, desde prácticamente que arranqué, pero sin saber que iba a trabajar con ellos, porque fíjate qué interesante. Si me permites, te voy a contar la historia por si te aporta. Fíjate también cómo a veces uno pone lo mejor que tiene, pero también depende de golpes de suerte, ¿no? Hay gente que cree en el destino, no destino, pero fíjate este caso lo que sucedió, ¿no? Yo cuando llego a desarrollo de negocio aquí a Madrid, veo que la parte de gestión de estrés es importante. Paso de un equipo de ingeniería a un equipo de desarrollo de negocio comercial. Las reglas en cada uno son a veces un poco diferentes y pasé de tener un jefe a casi tener tres responsables, ¿no? Reporté a Alemania, reportaba a América, reportaba aquí en España. Entonces, fíjate que una mente muy racional cuando se enfrenta a esto es un cambio de sistema, es un cambio total. Sí. Entonces,
el primer año lo pasé canutas, ¿no? Porque tenía que estar a la altura de todo el mundo, no conocía las reglas del juego y enfermé varias veces, nada grave, ¿eh? Y seguía trabajando con antibiótico, garganta y oídos. Y me llegó un artículo de por qué los salmones mueren de estrés, ¿no? Y cuando leí ese artículo digo, Rodri, eres un salmón, ¿no? Y alguien que nos escuche viernes por la tarde, sábado por la mañana, después de una entrega fuerte o de exámenes fuertes, caemos en cama, ¿no? El cuerpo pasa factura. De ahí empecé a estudiar mucho neurociencia, Noemí, porque digo, oye, esto me pasa, ¿no? ¿Cómo puedo ser menos salmón y más cebra? Porque me di cuenta que eso venía de un libro de por qué las cebras no tienen úlcera de Sapolsky o las cebras sin úlcera, donde explicaban este mecanismo de adaptación de estrés agudo, estrés crónico y cómo regular, ¿no? Entonces, fíjate lo que sucedió. Años después, busqué también, en Pamplona había empezado con algo de meditación y mindfulness y de yoga. Yo venía de boxeo, de jugar al fútbol, de todo hacia afuera, pero me empecé a lesionar y empecé a buscar cosas que me regularan de una forma más saludable para el cuerpo, ¿no? Y cuando llego a Madrid, busco esto, salen ir a cara, había tres caras, Gustavo, Ana Rabé y Agustín. Yo dije, yo con Gustavo, no sabía ni quién era, me apunté a una formación. Estuve en lista de espera 3 años, Noemí, y las 3 siguientes estaba viajando por el mundo y no era posible. Cuando mandé la carta de renuncia en octubre del 18, 1 o 2 semanas después me vino un email automático que por primera vez en 6 años tenía un sitio en esa formación con Gustavo. Gustavo resultó ser el director de Niacara y fue la persona que 2 meses o 3 meses después de, de emprender me llamó y me dijo, Rodri, ha salido una licitación en Endesa que habíamos mandado hacía años. ¿Vale? 2 o 3 años, ni nos conocíamos. Me he acordado que tú tenías de cliente a Endesa en renovables. ¿Te apetece llevar los 21 grupos? Entonces, fíjate, antes de eso me había dado un grupo pequeñito, mi profe de MBSR, Ana Rabé, que también la estoy eternamente agradecida, pero yo no sabía que eso iba a pasar. ¿Y qué me Sí. sucedió? Tuve que anular, que perdí la matrícula de la mitad de la asignatura de psicología para poder atender esto. Entonces, fíjate que yo no tengo la receta, porque no sé ni lo que ha pasado en mi vida en este sentido, pero sí que son ingredientes, ¿no? De voluntad, Sí. de buen hacer, de estudiar, de entrenar, de intentar ser buena persona y luego aprovechar las oportunidades, escuchar mucho. Pero claro, aunque pase esto, igual las cosas no vienen cuando uno quiere y tienes que estar preparado, tienes que tener un plan de contingencia, unos ahorros, lo que sea, ¿no? No sé si tiene sentido esto, Noemí, porque creo que Tiene, lo has grabado antes, ¿no? ¿No? tiene mucho sentido y aporta mucho porque efectivamente eh, el estar preparado para cuando las cosas lleguen y luego cuando hablamos de desarrollo profesional solemos decir mucho de que no esperemos que sean otros o nuestra empresa o nuestro jefe quien nos desarrolle recursos humanos, sino que tomemos también la responsabilidad de ser nosotros dueños y responsables de nuestro propio desarrollo. Y tiene mucho que ver con lo que decías porque tú has ido plantando semillas, o sea, al final has ido haciendo cosas en diferentes momentos, pues venga, aquí envío esto, aquí me presento a esta cosa, y que años después han dado sus frutos. Has ido teniendo contactos, tomando iniciativa, que en un momento dado conecta y de repente te abre caminos. Total. Así que es el mensaje, ¿no? De eh, estar abiertos a hacer cosas que nos interesen sin demasiada expectativa, saldrá, no saldrá, igual sale ya, igual ahora te dicen que no, pero en 3 años algo de eso que hiciste cobra sentido y se transforma en algo interesante para ti. O sea Total. que eso es bastante poderoso. Y fíjate que has dado con muchas claves. Una, la autorresponsabilidad de tu vida y de tu carrera profesional, ¿no? Entender lo que depende de ti, tu zona de influencia, lo que no depende de ti. Esto creo que es clave. Y vuelvo a Steve Jobs, ¿no? Porque ese discurso, el de Stanford, me marcó mucho. Fijaos que él explica que él consiguió en su momento unir los puntos con el tema de caligrafía, porque él atendió a unas de las mejores clases de caligrafía que había en Estados Unidos entonces, simplemente por pasión. Y después un día dijo, cómo hago el diseño de Apple, la parte de caligrafía, y ahí siempre pone el chascarrillo, ¿no? Que Microsoft le copió a él, ¿no? Entonces, fíjate que no es una comparación, ¿no? Lejos, ¿no? De lo que ha Ujú, conseguido ese señor y de lo que estoy haciendo yo. Pero yo que me gusta cuando cuento parte de mi historia, que sirva a otras personas, no para compararse, sino para entender, esto también me ha pasado a mí, a nuestra escala. No, y esto que dices de mantener la fe, la confianza, la autoestima, la autoconfianza en uno y saber que igual ahora te dicen que no tiene sentido que hagas un curso de lo que sea, pero tiene sentido para ti, si puedes, hazlo. Porque igual no tiene que ver con algo tangible ni cortoplacista, como has dicho, Noemí, pero de repente se unen los puntos. Y creo que estamos en un mundo de profesionales de intersecciones. Yo porque me he dado cuenta, yo no he buscado mi diferenciación. No, y mira que di cursos, pero era algo que no entendía. Pero sin darme cuenta lo he hecho. ujú, Me he diferenciado siguiendo un poco mi intuición. Porque ingenieros hay muchos, ingenieros industriales hay muchos, con carreras renovables hay menos. Pero después, ingenieros industriales
con certificación en coaching, con certificación en MBSR, que tienen parte de la carrera de psicología, que han estudiado análisis transaccional, PNL y otras herramientas, no hay tantos. Y que después publiquen libros si les gusta la escritura, pues todavía menos. Entonces, al final, claro, sin darte cuenta vas creando pequeñas sinergias y ya no eres un ente únicamente con un grado o un máster, eres un ser humano con muchas capacidades. Y yo por eso invito a la gente, creo que lo has dicho muy bien, Noemí, no abandonemos nuestras pasiones. Esto a veces pasa, ¿no? Con la música, ¿no? Llega un momento, gente que está en conservatorio. Ahora hay en equipos científicos donde cabezas importantes son músicos o músicas. Es decir, ¿por qué os digo esto? Porque de repente, igual no puedes vivir de tu pasión en este momento, pero llega un momento que se une un proyecto en el cual estamos analizando el tema frecuencial de sanación a través de frecuencias sonoras y cogen a un físico, a un biólogo, a una psicóloga, a un psiquiatra o a un fisioterapeuta y hace falta un músico para entender esa parte y de repente dices, uff, todo tiene sentido. Y como esto os puedo contar cantidad de casos de que yo os invito, por favor, a veces igual no puedes estar todos los días tocando el piano o escribiendo, pero no lo abandones, porque es esto que tú estabas comentando, Noemí. Igual no le podemos poner una expectativa instantánea para que esto me dé de comer mañana, pero cuidado porque igual está alimentando tu alma, ¿no? La parte más de servicio por ahora. Y te digo que igual con el tiempo aparece la oportunidad de juntar esto con esto. Que no sé si es tu trayectoria por lo poquito que me has comentado antes, que no, Pues tiene tiene mucho que sentido, ver. ¿verdad? Yo vengo más eso de la parte de, pues, de consultoría de negocio, de ADE, de esa parte más económica. Tengo un lado muy humanista, con el que me siento muy reflejada también contigo, y un lado creativo, de siempre he hecho teatro y me he desarrollado mucho por ahí. Y ahora mismo siento, también tuve un momento ahí de transición donde dejé voluntariamente mi trabajo en otro país y demás, y me puse a estudiar pues coaching, inteligencia emocional, psicodrama, o sea, hice un poco, sí que lo vi como algo medio estratégico, pero tampoco tenía ninguna certeza. Pero sí la confianza de, vale, esta parte la tengo, voy a desarrollar las otras partes que sé que me interesan y están dentro de mis intereses, que quiero incorporar en mi vida en un futuro, y ya veré luego cómo lo fusiono. Actualmente sigo en empresa, en consultoría, pero trabajo mucho con personas, el liderazgo en temas de talento, doy formaciones, que siempre es como una cosa que, bueno, me podía interesar y despliega una parte de mis intereses. Incluso ahora, con el tema de teatro, estamos metiendo cosas de improvisación, en team buildings, en maneras de Qué bueno. trabajar también la colaboración entre equipos, pues el teatro es una muy buena herramienta. Y, y es muy interesante el decir, venga, voy a estudiar esto, voy a abrirme, voy a desarrollar esta parte mía, porque en algún momento tal vez, si lo hago así, me estoy abriendo el abanico de posibilidades y ya será una habilidad mía, tal vez, el poder unir las cosas. Y como dices, crearte ya no soy solo un currículum o una serie de títulos, soy algo pues mucho más complejo, ¿no? O sea, soy, pues eso, Rodrigo, con todas estas características y esta experiencia y estas posibilidades que salen de esa mezcla que he decidido hacer. Así que con esto, y por ir cerrando también, me parecen mensajes muy potentes. Em, Voy a cerrar con una última pregunta, porque, bueno, hay temas que me hubiera gustado también explorar del alto rendimiento, cómo se fusiona eso. El alto rendimiento, pues lo podemos imaginar como sobreexigencia, luego también estás hablando de bienestar, de meditación. em, Casi como ya hemos dado muchos consejos y muchos tips de lo que viene siendo desarrollo profesional, me gustaría cerrar con esto último. ¿Cómo Qué ligarías bueno. tú el alto rendimiento y no sé si sobreexigencia, sobreesfuerzo que puede rondar en torno que podemos tener asociado a esa palabra? Y esta parte pues de meditación, de gestión del estrés tan necesaria también ahora. ¿Cómo casas eso? Muy bueno. Noemí, fíjate qué interesante esto que planteas, ¿no? Em, ¿Qué me he ido encontrando? Personas que cuando hablamos de alto rendimiento, de alto desempeño, productividad, no quieren escuchar de esto. Y yo lo puedo entender porque a veces lo hemos utilizado mal y lo hemos entendido mal, o lo hemos explicado Ujú. mal o se ha entendido mal, ¿no? De ahí la responsabilidad, bajo mi punto de vista, también de esta co-creación, ¿no? Entre partes y que llegue el mensaje que uno quiere, ¿no? ¿Qué hemos entendido históricamente por alto rendimiento a veces? El foco en resultados, ¿no? El foco en objetivos.
y después todo era un medio para conseguir ese objetivo. De forma que si alguien rompía, era parte del proceso, ¿no? Era un daño colateral, ¿no? Esto yo lo viví ya en el equipo de fútbol. Yo tuve compañeros que tuvieron problemas muy, muy severos de bulimia, de dependencia de sustancias y de otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando llevas al límite a un ser humano, el ser humano llega un momento que necesita escapar y sentirse bien. Esto lo vemos mucho en neurociencia y en el protocolo MSR, ¿no? Y claro, llega un momento que toca redefinir, ¿no? El alto rendimiento. De hecho, yo cuando fundé la marca comercial de Academia de Alto Rendimiento, lo que buscaba y lo que estoy trabajando y divulgando es sobre, en parte esto, ¿no, Noemí? Es decir, encuentra tu rendimiento y entiende un rendimiento sano, en el cual no incluyas solo el objetivo de resultado, sino también entiende la importancia de llegar cuidando tus límites, ¿no? La importancia de conocerte para cuidar tus límites, ¿no? Entonces, Mm, fíjate que cuando, claro, en el punto en el que me encuentro ahora, para mí todo tiene sentido, pero no tiene que tener sentido para todo el mundo, ¿no? Porque va en base a lo que a mí me toca transitar. Me he dado cuenta que es tan importante correr como meditar. Si solo meditas, estás cubriendo una parte, pero es importante también sacar esa parte de correr, ¿no? De mover el corazón, ¿no? De sudar un poquito, ¿no? Es importante también la parte de trabajo de fuerza, pero a la vez también el estudio. Y no solo ujú, estudio y no solo trabajo de fuerza, ¿no? Entonces, fíjate que si tuviera que definir alto rendimiento, tiene que ver con sacar tus dones, talentos, tu máximo potencial sin romper, ujú. ¿no? O De manera necesariamente sostenible. rompiendo. Claro, de forma sostenible. Y fíjate que nos vamos a llevar algún susto, porque uno conoce sus límites tocándolos. Ujú, Pero hay, claro, esa conciencia que te da la meditación, te da el yoga, te da un ejercicio de introspección, lo que te da el coaching, lo que te da toda esta serie de herramientas más intangibles, es un mayor conocimiento de ti. Y lo que te puede dar a ver es que te estás acercando a tu límite, sin sobrepasarlo. O te das cuenta cuando lo has sobrepasado un poquito, pero no cuando es demasiado tarde. ¿No? Cuando entras en una parte muy mental, muy racional, muy inercial, focalizada solo en resultados, soy ujú, en función de un KPI o un resultado y no cuidas de todo lo anterior, es una estrategia para mí muy cortoplacista, a veces necesaria porque no queda otra que apretar, pero es lo que tú has regalado hoy también, ¿no, Noemí? Una de las cosas que nos has regalado, que es construir ese cimiento, esa base para que cuando venga el sprint, tener un estado de salud lo suficientemente bueno. En lo que estamos viendo también, hay una empresa que se llama Ancla, que es una spin-off también, que está Niracara también dentro, está Gustavo también. Están yendo a emprendedores de alto impacto para llevarles todo lo que hacemos de Healthy Minds en empresas a emprendedores. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que están y, expuestos a un nivel de tensión muy similar a la alta competición deportiva. Pero es que no son solo ellos, es que te vas a cualquier empresa hoy y estamos en entornos todos de alto rendimiento. Por eso a veces mi obsesión con decir, por favor, coged herramientas, son entornos preciosos que te van a hacer retarte, evolucionar, crecer más rápido que la media, sí, y a mí me encantan y lo sigo buscando, pero sigue trabajando en paralelo todos los cimientos, es decir, descanso y sueño, alimentación, ejercicio físico, entrenamiento de atención, entrenamiento cognitivo, conductual y emocional y propósito, como mínimo. Estos son los pilares que trabajamos en ujú, Iracara y que trabajan en Ancla, por ende, con el programa de Niracara, ¿no? Entonces, fíjate, Noemí, no sé si te estoy contestando a lo que buscabas, pero es buscar esa ecuación personal que tenga ujú, sentido para ti, pero que incluya el bienestar, tu salud mental, física, emocional y espiritual. Allá que cada uno entienda qué es cada cosa para él o para ella, pero sin eso, el ser humano va a andar antes que después perdido o impuesto a un estado eh, a veces de salud patológico que nos puede pasar a cualquiera de ciertas roturas. Porque posiblemente la gente que nos viene y nos escucha se sentirá identificada que en el momento de su vida parece que nada tiene sentido. Por eso es tan importante cuidar esta parte de salud y meterla dentro de la ecuación de alto rendimiento. Porque si rompes, poco es posible. Es algo ujú. que estamos empezando a comprender últimamente, ¿verdad? No sé si tiene Sí, sentido, Noemí. sí, y pasa mucho, yo creo que es muy útil recordarlo y que me parece muy buen mensaje de cierre también, que, eso, que recordemos que al final somos ese conjunto y que tiene sentido avanzar con todo a la vez de manera equilibrada y que ese es el desarrollo profesional inteligente también, ¿no? O el desarrollo en general inteligente. Total, Muy Noemí. bien. Y fíjate, buena noticia también, si te parece bien, como también como parte del cierre, fíjate qué Ujú, interesante. Ayer me preguntaban, ¿no? En una formación, Rodri, pero esto cada vez estamos apostando más por ello. Y yo les digo, desde mi experiencia, esto va en aumento, este nivel de ujú, conciencia. ¿Que queda mucho por hacer? Por supuesto. Pero yo trabajo con comités de dirección, con mandos intermedios, lo que decíamos Noemí antes. Valoran en mí mi trayectoria, que he estado en empresa, he estado en ingeniería, he estado en desarrollo de producto, en negocio. Y algo que me valora mucho es
conoces por dónde hemos estado y encima nos traes esta mirada diferente, pero me ven como parte del grupo. Por eso también invito a la gente a que no pase por alto lo que ha hecho, porque al final uno puede acompañar en la medida que ha transitado ese camino previamente. Y te puedo decir de corazón que estamos llegando a muchos acuerdos, porque yo les digo, por favor, sé que el resultado es importante, que el balance faltaría más para que sobreviva la empresa, para que esté sana, hace falta la parte económica, pero me compráis que si rompemos por el camino como sistema, como grupo, como personas, va a ser más difícil conseguir ese resultado. Y desde ahí empezamos a construir cómo Ujú. crear una cultura más sana, cómo crear una estrategia más sana, cómo poder dar herramientas a las personas para que asuman responsabilidad de su salud, porque su jefe, su jefa, muchas veces no va a poder estar 24 horas, no les va a poder cuidar. Y también creo que estamos en un momento que tú lo comentabas muy bien, que cada parte tiene que asumir su parte de responsabilidad. Y yo ahora estoy en un momento, lo compartía también un día contigo, Noemí, esa charla que tuvimos, ya no solo cuido fuera, que era una de mis vocaciones, ahora he entendido que me tengo que cuidar para poder cuidar. Y es este firme y amable, ¿no? Parte racional, parte emocional, parte analítica, parte humanista. Este equilibrio de fuerzas. Así que Ujú. no sé si tiene sentido para ti también como cierre esto, este grito de esperanza de que estamos avanzando, Sí. estamos en situaciones a veces complejas, pero la gente cada vez está abrazando más estas cualidades, ¿no? Sí, coincido. Y que por lo menos nos damos cuenta que las necesitamos. Ese ya es un primer punto de partida muy interesante. Así que con esto, Rodrigo, muchísimas gracias porque yo creo que de aquí nos llevamos un montón de aprendizajes, un montón de herramientas y cosas que podemos probar en nosotros. Así que, bueno, más que satisfecha por esta conversación contigo y mil gracias. Ha sido un placer Muchas y gracias y un gracias, placer. gracias por la invitación y cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis, ¿no? Pues gracias. Gracias por escuchar este episodio de Plan Z. Si te gustó y quieres seguir explorando todo lo que nadie te cuenta sobre cambiar de rumbo, suscríbete al podcast y acompáñanos en el próximo episodio. Nos escuchamos pronto.